napoleónicos. Vamos a hablar de la crisis de los Austrias en el siglo XVII. Para ello comenzamos con el índice, que abarca la valoración del siglo XVII, su cronología, la crisis del siglo XVII demográfica y económica, la sociedad, el reinado de los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, y por último las niñas en el siglo XVII. Comenzamos con la valoración. Durante el siglo XVII aparecen los llamados válidos, que ejercen el poder en nombre del rey. En la política exterior se quiso mantener la hegemonía española en Europa, pero todo terminó en una severa derrota. El objetivo de Olivares, válido de Felipe IV, fue mantener la hegemonía austriaca en Europa, que no podía acabar bien, pues España no estaba en condiciones de soportar más guerras. Además, Olivares quiso transformar España en una monarquía unificada, que se rigiera toda ella por las mismas leyes, pero ello provocó la revuelta armada de los catalanes y de los portugueses. El rey Carlos II, al no poder dar un heredero a la corona, cerró la dinastía de los Austrias en España, otorgando su herencia a una nueva dinastía, la de los Borbones. Seguimos con la cronología. Podemos observar un eje cronológico en el que observamos los tres periodos, el de Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que dura desde el año 1598 hasta el 1700. La crisis. La demografía se vio afectada por las continuas guerras, invasiones epidémicas, por la expulsión de los moriscos, que los antecedentes fueron expulsión de los mudéjares, la sublevación de las albujarras, y sus consecuencias dieron a pérdidas demográficas, 300.000 personas, y pérdida de mano de obra agraria. La crisis económica. La crisis económica, visible ya en los últimos años del reinado de Felipe II, se agravó en los de los sucesores. Sus factores fueron las malas cosechas, los elevados costes, la industria, la caída de las cantidades de oro y plata que llegan de América, y el aumento de impuestos. Los monarcas, ante la escasez de metales, manipulan las monedas en circulación, y diversas alteraciones en la ley del metal. La crisis económica tuvo repercusiones sociales. Las clases privilegiadas, nobleza y clero, se consolidaban todavía más, tanto por motivos de prestigio como por sus privilegios. En cambio, no terminaba de constituirse una burguesía dinámica y de negocios para el crecimiento económico del país. En el polo opuesto, las clases populares veían empeorar su situación, lo que en muchos casos les empujaba a la delincuencia, al bandolerismo o la mendicidad. Los reinados de los últimos Austrias españoles. Los últimos Austrias españoles fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Empezando por Felipe III, su reinado duró desde 1598 hasta 1621. En cuanto a su política interior, cabe destacar que se inicia con este rey el gobierno de los válidos, es decir, el monarca hace dejación de sus tareas de gobierno en un favorito, una persona de su confianza. En este caso es el duque de Lerma, su primer válido. El duque de Lerma decretó la expulsión de los moriscos, en la que saldrían unos 300.000, y fue muy perjudicial para la agricultura en Valencia y Aragón, donde eran numerosos y se dedicaban al trabajo en el campo, en tierras generalmente de nobles. La política exterior. En general fue un reinado pacífico. Se pretendía mantener la hegemonía por la vía diplomática más que por la fuerza de las armas. Felipe III firmó la paz con Inglaterra y con los rebeldes de los Países Bajos, acordando la tregua de los 12 años. Sin embargo, el pacifismo se rompió con el estallido de la Guerra de los 30 años, en la que España participó en la guerra apoyando a los austrias españoles. En la primera etapa de dicha guerra, los austrias se imponen y ganan la batalla de la Montaña Blanca. Ahora bien, la Guerra de los 30 años comenzó como un conflicto muy localizado en el Imperio Alemán. Era un conflicto entre protestantes y católicos, pero Francia lo convirtió en una lucha por la hegemonía en Europa frente a los austrias. En esta imagen podemos ver a la izquierda una imagen de Felipe III y a la derecha una de su válido, el duque de Lerma. Felipe IV. Su reinado duró desde 1621 hasta 1665.
En general fue un reinado muy agitado, con crisis y decadencia española. Su política interior fue una crisis gravísima, debido a los problemas económicos y a la política centralista del conde-duque de Olivares, válido del rey Felipe IV. El conde-duque de Olivares pretendía que los reinos periféricos participasen en los esfuerzos bélicos y terminó provocando la sublevación de Cataluña y Portugal. El conde-duque quería mantener en Europa la hegemonía de España, pensando para ello en una reforma de la hacienda y en llevar a cabo la centralización que obligara a los reinos a participar en el esfuerzo, lo que fracasaría dando lugar a la sublevación principalmente de Cataluña y Portugal. Al mismo tiempo se llevaba a cabo la Guerra de los 30 años y la posterior contra Francia, lo cual acabó por hundir a España en la decadencia. Las Cortes catalanas venían negándose a aportar nuevos ingresos a la hacienda, y al agravarse la Guerra de los 30 años, el conde-duque quiso llevar la guerra contra Francia a Cataluña, para así involucrar a los catalanes. Los choques entre la población y el ejército se fueron endureciendo. El descontento popular alcanzó su momento culminante el día del Corpus, cuando una multitud denominada como segadores se adueñó de Barcelona y dio muerte al virrey conde de Santa Coloma. Las autoridades catalanas decidieron separarse de la monarquía española y buscar apoyo francés. Luis XIII fue proclamado conde de Barcelona, pero al final los franceses provocaron el descontento de los catalanes y esto favoreció a la recuperación de Cataluña. En cuanto a la sublevación de Portugal, ante la grave situación de Cataluña, Olivares pide tropas a Portugal. Los portugueses se niegan y se rebelan. Este levantamiento contó con el apoyo de Francia, Holanda e Inglaterra, y España no tuvo más remedio que reconocer la independencia de Portugal mediante el Tratado de Lisboa. Pero al mismo tiempo que las sublevaciones de Portugal y de Cataluña, estallaron otras en Andalucía, Aragón y Sicilia. Y aquí vemos una imagen de Felipe IV a la izquierda y otra de su válido, el conde-duque de Olivares, a la derecha. En cuanto a la política exterior, la política internacional del Felipe IV fue la pérdida de la hegemonía. La Guerra de los 30 años, iniciada en 1618, seguía abierta. Los Países Bajos volvieron a España al morir sin hijos el archiduque Alberto de Austria, y se reanudaba la guerra al terminar la tregua de los 12 años. Los holandeses se unieron a los enemigos de los Austrias que lucharon en la Guerra de los 30 años. Así la rebelión holandesa pasaba a ser un capítulo de la Gran Guerra Europea. En la Guerra de los 30 años intervinieron frente a los Austrias primero Dinamarca y luego Suecia. Vencieron a los Austrias. Intervino Francia y las victorias de los Austrias continuaron, pero en 1640 se sublevaron Cataluña y Portugal, como ya hemos visto, y se aceleró la decadencia ante tanto esfuerzo. En la batalla de Rocroi, el conde-duque de Olivares muere, el mismo año en que los tercios españoles, hasta entonces invencibles, eran vencidos. Esta guerra acaba con la Paz de Westfalia. Por esta, España reconoce la independencia de Holanda, pero decidió continuar la guerra contra Francia, que pretendía mantener su soberanía sobre Cataluña. Para mayor complicación para España, Inglaterra se puso al lado de Francia y ocupó la isla de Jamaica. Por fin, la paz se firma con Francia tras la derrota de las Dunas. Es la paz de los Pirineos. Para España supuso la pérdida de la provincia de Artois en los Países Bajos, de diversas plazas flamencas y la de los territorios catalanes del Rosellón y de la Cerdeña. De esta manera, la frontera entre los dos países se quedó como actualmente está, y es hoy en día la más antigua de Europa. La paz de los Pirineos señaló el fin de la hegemonía española en Europa, mientras se iniciaba la de Francia. El reinado de Carlos II, desde 1665 hasta 1700. En el reinado de Carlos II continúa la decadencia española. Se asiste a una recuperación económica y demográfica, pero hay que esperar al siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, para pasar a una etapa de crecimiento.
El nuevo rey carece de carácter para gobernar, es un rey débil y enfermizo, en la corte elaborado el hechizado. Su reino está dominado por las guerras contra Francia y el problema de sucesión. Tras varias guerras contra la Francia de Luis XIV, España pierde el Francocondado y varias plazas en Flandes. Carlos II se casó dos veces, pero no tuvo hijos. En el exterior, las distintas potencias europeas, sobre todo Francia y el Imperio Alemán, se plantearon el reparto de la monarquía española, a espaldas del gobierno español, por lo que causaba indignación en España. Para Carlos II, el testamento debía ser entre tres candidatos: Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV, el archiduque Carlos de Austria, hijo del emperador Leopoldo I de Austria, y José Fernando de Baviera. En 1700, poco antes de morir, Carlos II designó como heredero al trono a Felipe d'Anjou. Sin embargo, su testamento no pudo evitar el estallido de la Guerra de Sucesión, en la que se vieron implicadas todas las potencias europeas interesadas en sacar partido de España. En esta diapositiva podemos observar a Carlos II, a Felipe d'Anjou y a Carlos III, V de Austria. Las Indias en el siglo XVII. Mientras España prosigue la colonización de América Central y del Sur, franceses, ingleses y holandeses empiezan a establecerse en el mar de las Antillas y en las costas de América del Norte. La estructura política y administrativa de la América Española sigue siendo la misma del siglo XVI: Consejo de Indias, Casa de Contratación y virreinatos. En el siglo XVII toma envergadura el fenómeno del mestizaje, la unión es blanco e indio, y se recupera la población indígena. Se mantuvo la migración de españoles y de extranjeros. El Consejo de Indias permitía el paso de los extranjeros que eran súbditos del rey de España. También continuó la importación de negros ante la necesidad de mano de obra. En esta centuria desaparecen prácticamente las encomiendas. En cambio, aumentan las grandes fincas o haciendas, donde el propietario ejerce una autoridad casi sin límites sobre los esclavos negros o indios. Junto a las haciendas se desarrollan las reducciones, que eran grandes poblaciones creadas por los jesuitas donde se agrupaban a los indios. Para terminar, desde el punto de vista económico, si los primeros años del siglo XVII prolongan, de modo más mitigado, la ola de expansión del siglo anterior, a partir de 1620 se asiste a una baja general de importaciones en Cádiz, de metales preciosos, curtidos, azúcar y productos tintorios. Esto se debe al descenso de la producción minera, al aumento del consumo en América por parte de la minoría blanca y al incremento del comercio de contrabando, practicado por holandeses, franceses e ingleses. Con él se pretendía romper el monopolio español en América y penetrar en el lucrativo comercio colonial español. Y finalmente está esta diapositiva en la que vemos un primer link a nuestra infografía y finalmente nuestro link al PALDE.